Bueno, primero dar las gracias a todos los que estáis asistiendo a estas jornadas. Comentaros que mi nombre es Javier Ordóñez, tengo el honor de moderar esta primera mesa, donde nos vamos a centrar en aspectos sociales, económicos y de salud en el marco del impacto que está teniendo la crisis sanitaria en nuestras vidas. El primer ponente de esta mesa, que participará en la misma, Santiago Carbó, junto con María García Pizarro, Ángel Villanueva y Rafael Molina, me gustaría comentaros que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de FUNCAS. En principio me gustaría mandar un mensaje positivo en la tarde de hoy porque precisamente al mediodía leí una noticia, hoy 24 de diciembre, en la cual la Organización Mundial de la Salud comunicaba que ve luz al final del túnel gracias, como todos sabéis, a los resultados positivos que se están obteniendo con los ensayos de las vacunas. Esta crisis, y en mi opinión, ha cambiado la forma en que los gobiernos han desarrollado diversas políticas macroeconómicas para hacerles frente de una manera distinta a otras crisis que hemos padecido con anterioridad, como fue la crisis financiera global del año 2008. En este contexto, Santiago es un experto en estos temas, pues nos gustaría que nos dieras tu opinión, ¿no? ¿Cómo consideras que se está afrontando esta crisis desde el punto de vista de las políticas económicas? Santiago, buenas tardes. Sí, ya voy a... Bueno, primero dar las gracias, por supuesto, a la organización, a la Cátedra Hidralia, a Montserrat, y por la invitación a participar en este foro. Voy a intentar dar mensajes lo más breves posibles, directos. Y también agradezco mucho a Javier las palabras de presentación y el haber coordinado esta mesa, ¿no? Él además ha hecho yo creo que una intervención que es oportuna y es, bueno, parece ser que estábamos en un contexto muy negativo para la economía, pero parece que empieza a haber cierta luz, ¿no? Yo lo primero que quiero hacer es una reflexión sobre esto, ¿no? Que estoy haciéndola un poco los últimos días. Hemos tenido que parar la economía para parar el virus. Por tanto, algo no hemos hecho bien anteriormente. Es decir, evidentemente parar la economía de todo el mundo prácticamente, empezó China en determinadas zonas, pero ya habéis visto, ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, quizás África distinto, algunos países de Asia. Es decir, por una pandemia grave, pero que, ojo, afecta o fallece por ella en menos del 1% de los infectados, bueno, según cómo se cuenten, claro, lógicamente, y deja secuelas, pues supongamos en otro porcentaje. Estamos hablando aún de 1,5 millones, 2 millones de personas. Y hemos parado el mundo. Por tanto, algo no hemos hecho bien. Pero no es que no lo hemos hecho bien en la economía, porque no teníamos otro remedio. No nos hemos preparado bien para una pandemia. En el futuro no podemos volver a parar la economía. Tenemos que prepararnos bien para que los hospitales y las UCIs no vuelvan a sufrir. Desde luego, creo que es un elemento muy importante. Es un falso dilema si salud o economía no. Sin salud no hay economía. En esta no teníamos suficientes infraestructuras para ello y por eso nos ha salido mal. Para la siguiente, por una pandemia sí, que es grave, pero que evidentemente afecta a un porcentaje, podríamos decir, con gravedad pequeño dentro de la población total, pero colapsan los hospitales, tenemos que mejorar en esa gestión. Y eso hay que reclamarlo no solamente en nuestro país, sino en todos, porque Alemania también está teniendo problemas, esta Alemania que tanto admiramos con frecuencia, ¿no? ¿Somos optimistas los economistas en este momento sobre lo que va a pasar? Pues los que están en los mercados financieros están bastante optimistas. Como apuntaba Javier, claro, la noticia de la vacuna, la tercera de ayer, que ratifica además con cierto realismo, ¿no? Porque además hizo las pruebas con una mayor carga en el vial, ¿no? de vacuna, la de AstraZeneca, y con otra con una menor carga, y hay diferencias y tal. Entonces, da como ciertas garantías, ¿no? También la de Moderna, por supuesto, y también la de Pfizer, ¿no? Creo que se está un poco sobredimensionando lo positivo porque aún quedan meses duros por delante. Pero si somos capaces de que la tercera ola nunca llegue o que llegue muy suavemente y no tengamos que otra vez parar la economía, pues lógicamente puede que salgamos antes. En todo caso, nuestro país siempre sufrirá más porque tenemos un modelo, que también se refería a Montserrat, un poco las particularidades de nuestro país y que tenemos que aprender también. Tenemos un modelo económico muy basado en el turismo. Y el turismo es de lo que más se ha resentido por la falta de movilidad y porque hay que cerrar
y también otros servicios relacionados porque hay que cerrar comercio, bares, hostelería, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, desde luego, lo que pase en las próximas semanas. Parece que la pandemia está remitiendo algo, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que no puede volver a recaer, porque entonces un país como nuestro va a sufrir. En todo caso, yo creo que se van a suceder en el ámbito financiero y también económico quizás buenas noticias, sobre todo en otros países, pero aquí también. Pero no olvidemos que aún probablemente lo peor esté por llegar, porque aún no sabemos las empresas que podrán resistir, no sabemos si el verano será importante, es decir, se podrá recuperar la actividad de un modo importante. Entonces, si no se puede recuperar 2 veranos sin turismo, no sé cómo lo va a resistir este país, ¿no? Entonces, hay nubarrones aún. Entonces, seamos siempre, intentemos ser realistas, es decir, no nos latiguemos, que no creo que no hay necesidad para latigarse, pero también seamos realistas sobre lo que está aconteciendo. Por supuesto, nuestro modelo turístico, ya que hago una pequeña referencia a él, pues también habrá que repensarlo. Es decir, probablemente deberíamos aprovechar esta época para pensar qué estamos haciendo con el Mediterráneo, quizás, ¿no? Es decir, que cuando estuvimos confinados vimos como el Mediterráneo, el aire, todo estaba mucho más limpio, ¿no? Pero el Mediterráneo también, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento crítico. 4 o 5 mensajes con las transparencias. Lo digo porque como tenemos 7 o 8 minutos no quiero alargarme. Este es un panel de previsiones que hacemos con una fundación que yo colaboro, FUNCA, sobre las principales valoraciones de lo que va a pasar en 2020 y 2021 en España, ¿no? Este año va a caer el Producto Interior Bruto en torno al 12%. Es decir, el año pasado produjimos 100 y este año 88. Se ha hecho más pequeña la economía, con todas las consecuencias que eso tiene, incluido la desigualdad, un tema social que apuntó muy bien Montserrat y que probablemente es de las cosas que más nos preocupa que pueda pasar en esta pandemia. ¿Cuándo recuperaremos esto que hemos perdido? El 2021 vamos a crecer 6, 7, 8, no sabemos, 5, y en el 22 parecido. Es decir, vamos a pegar un rebote, claro, porque en el momento que vuelva la maquinaria a funcionar, pegaremos un rebote. Pero no nos equivoquemos. Los 80 millones de visitantes de turistas del año pasado no los vamos a tener en muchos años. Por tanto, no pensemos que esto va a volver a la normalidad y a todo lo que teníamos, una normalidad total. Entonces, que lo tengamos claro. Pero vamos a tardar 2 o 3 años. Eso tiene consecuencias y debemos ser conscientes de ello. Ahora bien, también hay que prepararse para la recuperación y para esa salida de la crisis. En el ámbito, solo me voy a centrar un momento en el ámbito humano, el desempleo en nuestro país, que lo refleja estos 2 gráficos, el desempleo registrado, el de la izquierda, y los gastos en prestaciones por desempleo, que suma lógicamente el gasto por ERTES. El desempleo no ha sido tan grave como pensábamos, porque han estado los ERTES ayudando. ¿Qué va a pasar a partir de marzo? Si no se renuevan los ERTES, que yo creo que se renovarán, o de junio, eso está por ver, porque ahí sí que tenemos un problema si el desempleo aumenta, el paro aumenta gravemente en nuestro país. Y un problema de desigualdad importante que puede desembocar en una crisis social si no se maneja bien. El gobierno, y todos, deben poner todo lo necesario en este momento. Sé que nos preocupa a los economistas mucho la deuda, mucho el déficit público, pero en este momento no podemos andar con florituras y con titubeos. Es decir, empresa que cierra, empresa que se pierde sus puestos de trabajo y es un problema importante. Y el lado derecho veis pues cómo está aumentando los gastos por prestaciones, lógicamente, de desempleo que incluyen los ERTES. Ha habido factores positivos de la acción pública a escala internacional. Los bancos centrales han reaccionado. El Banco Central Europeo esta vez no ha titubeado. Alemania no ha titubeado. Esta vez se han puesto a ayudar. Creo que hay una acción fiscal decidida. Europa nos va a dar, bueno, entre pitos y flautas, entre transferencias y préstamos solamente en los Next Generation EU, 140.000 millones. Pero sabéis que además tenemos otros 30.000 millones que vienen por otros fondos, con una además orientación clara y muy positiva. Reorientación de sostenibilidad, de transición ecológica, verde y digital, algo que nos hacía falta. Y es importante también que como hicimos o como no hicimos adecuadamente la anterior crisis, esta vez sí, que apoyemos a las empresas viables, a las limpias, a las digitales, a las que dentro de 5 años tienen futuro. Las no viables no tiene sentido, cuando tenemos recursos escasos, seguirlas apoyando como se hizo con algunas empresas inmobiliarias hace 10 años. Es decir, no estoy nada en contra de lo inmobiliario, pero se hicieron con muchas y con muchas actividades. Hay que, ante este fenómeno de recursos escasos, debemos apoyar solamente empresas viables. Y, por supuesto, ayudar en lo que se pueda en el cierre o la desaparición de las no viables. Me imagino que ya estarás ahí enchufando todos los gadgets. Que estaba intentando hacerlo con el móvil. Se ha colado una voz. Se ha colado una voz. Quizás. Bueno,
Entonces, creo que es muy importante que eso lo tengamos claro. Ha salido ordenada, pero hay un economista austroamericano, Schumpeter, que hablaba de la destrucción creativa. Deben desaparecer algunas actividades que están en declive para que surjan otras, como está ocurriendo en el ámbito digital y en el ámbito de la sostenibilidad. Termino con dos transparencias. Una sobre lo positivo que viene de Europa. Ha habido una gran imagen de solidaridad. Esta vez sí, sobre todo con los fondos Next Generation EU, que nos van a ayudar y van a darnos una financiación enorme, prácticamente lo que hemos perdido este año, algo que no había venido nunca de Europa. Tenemos que aprovecharlo bien. Y además una cierta permisividad de gasto fiscal. No han venido a apretarnos las tuercas. Pero tenemos que aprobarlo para un cambio en nuestro modelo productivo, que no lo hace un gobierno. El modelo productivo lo cambiamos entre todos. El gobierno puede crear incentivos, que debe, pero el cambio lo hacemos entre todos. Por otro lado, de Europa también pueden venir problemas, y es que sabéis que han creado un marco temporal de ayudas para que los países ayuden a las empresas de su país, y claro, los países con más músculo financiero, como Alemania, Austria, Holanda, pues están ayudando más que los que no tenemos tanto músculo financiero porque no hicimos los deberes cuando tocó. Y entonces eso me preocupa, que las empresas alemanas, austríacas, etcétera, salgan artificialmente más potentes de esto porque tienen un apoyo de un tesoro, de un ministerio de finanzas que tiene más fuelle que el nuestro. Y eso es algo que es importante. Bueno, y por supuesto puede haber una cierta condicionalidad que a lo mejor no lo viene de todo mal. Y con esta termino. Es una gran oportunidad la financiación europea. Y eso hay que tenerlo, y yo creo que es una parte importante del debate que surgirá hoy para aprovechar, sobre todo en los ODS, en los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Y también para salir de esta situación, para la recuperación. Pero ojo, hay peligros antes de que lleguen de la financiación europea, y es que se crea demasiada expectativa sobre cuándo llegará, que no llegará inmediatamente y se haga poca reforma. Que no haya acciones de sostenibilidad suficientes con estrategia clara, energética y digital. Que nos inventemos cosas, eso sería malo. Y es decir, lo que tenemos que ponernos en las pilas, porque si ahora no podemos utilizarlo todo, que no lo malgastemos, sino que para la siguiente vez siempre tengamos proyectos para hacerlo. Y desde luego hay un peligro también, hay muchísimo que gestionar desde los trámites burocráticos, que sabéis que son muy complejos en nuestro país, y ya veremos, es decir, vamos a ver cómo somos capaces de gestionar en nuestro país. Y luego hay peligros a posteriori de esa financiación europea. Haber gastado sin los cambios necesarios, sin esa reforma. La acumulación de deuda importante que puede existir. Después, pues claro, independientemente de la deuda europea, que se va a endeudar también Europa, nosotros también. Y los efectos indeseados, no deseados, en los incentivos sobre la equidad, sobre la distribución de la renta, sobre el reparto entre todos, ¿no? Es decir, eso también puede ocurrir. Entonces, seamos realistas, es decir, hay noticias buenas, mucho mejor que la anterior crisis sobre las respuestas, pero ahora hay que ponerse las pilas y trabajar bien para que podamos salir fuertes y con una buena recuperación y, por supuesto, podamos lograr los objetivos de desarrollo sostenible que son tan importantes. Gracias. Quería darte las gracias, Santiago. Y bueno, quizá a lo mejor el objetivo de este tipo de foros, que al final se hace con la generosidad de todos los que participáis, quizá un objetivo pueda ser ese, ¿no? Es decir, crear ciudadanos conscientes de lo que nos jugamos y que exijamos a nuestros políticos que realmente las oportunidades que tenemos, como es la oportunidad de estos fondos, se gasten en proyectos realmente que sirvan para mejorar la vida de nuestros hijos. En este contexto, bueno, me gustaría presentaros a María Pizarro, ¿no? María Pizarro, aparte de una muy buena amiga con la que llevamos trabajando ya más de 10 años, quería comentaros que es la vicepresidente de, la vicesecretaria general primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Para ponerlo en contexto, la Unión Iberoamericana de Municipalistas agrupa, entre otras organizaciones, a más de 100 municipios en Latinoamérica y España. Entonces, María, sí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Como habían comentado Santiago y como todos somos conscientes, los países hemos visto que están realizando un esfuerzo muy importante, movilizando, entiendo que determinados países, principalmente de la OCDE, movilizando una cantidad muy importante de dinero que va destinada a la superación de esta crisis. Pero también me ha llamado la atención la gráfica que ha mostrado Santiago, la del desempleo, porque podemos deducir de la misma y somos conscientes que esta crisis no afecta igual a todos los ciudadanos. No ha sido el mismo impacto el que ha tenido esta crisis en aquellos oficios como
como los nuestros, en el caso de la universidad, donde podemos teletrabajar, que en aquellos en que la presencialidad pues, es imprescindible. Y todos conocemos la situación la situación que está ocurriendo en la hostelería, ¿no? En aquellos trabajadores de la hostelería que lo están realmente pasando bastante mal. Y sirvo a la hostelería solo a título de ejemplo de uno de los sectores que en esta crisis, bueno, lo están pasando mal. En este marco, María, conociendo tu experiencia, me gustaría conocer cómo está afectando también la crisis a la mujer, ¿no? Como todos somos conscientes, sabemos que hay una situación de desigualdad en relación desigualdad hombre-mujer, de la que partíamos antes del inicio de la crisis sanitaria. Y también los esfuerzos que las distintas políticas, desde Naciones Unidas, desde el Gobierno de España, etcétera, pues se están llevando a cabo para disminuir la brecha, ¿no? La brecha de género. Pero en particular, María, y por tu experiencia en Latinoamérica, nos gustaría conocer cuál es tu opinión respecto a qué está pasando con el contexto específico de la mujer como consecuencia de la crisis sanitaria. Muchísimas gracias, Javier, por tu introducción. En primer lugar, quería dar las gracias a la Cátedra Hidralia, a la Universidad de Granada, así como a la Red Andaluza contra el Cambio Climático por haberme invitado a participar y por haber invitado a nuestra organización, una organización que llevamos 30 años trabajando en Iberoamérica y que está formada por más de 3.500 hombres y mujeres que incidimos en temas como la transparencia, el fortalecimiento institucional, derechos y género, desarrollo económico local y desarrollo territorial y acciones contra el cambio climático. Efectivamente, como ya compartía con Javier preparando esta intervención, voy a enfocar mi pequeño momento, mi pequeño relato en cuanto a cómo se visualiza esta pandemia, esa situación en cuanto al género y además dentro de la lente de Iberoamérica. Voy a empezar con algunas brechas y algunos desafíos. Y es que, según el último informe de ONU Habitat, el incremento de la pobreza extrema es algo muy llamativo. En este momento se estima que va a haber 71 millones de personas que se van a encontrar en este umbral. Unos datos que son especialmente complejos y sobre todo porque en este contexto son las mujeres las que ocupan un lugar destacado. El 25% de las mujeres que están entre edad de 25 a 44 años son las que engrosan este dato que he dado anteriormente. Y además, esta situación de extrema pobreza incide en países que están siendo sacudidos en estos momentos por graves situaciones vinculadas con situaciones devastadoras como son los huracanes. Y, por ejemplo, traigo datos en este momento en el que la pobreza en países como Honduras, en el 2019 la pobreza extrema estaba en el 18,7%, en el 2020 se espera que va a llegar al 20,5% y con la situación de huracán seguro que va a ser mayor. Atención sobre una población, cuya pobreza ya alcanzaba más del 57%. Y otro país como Nicaragua. Nicaragua, con un nivel de pobreza de 52,7% de su población, se esperaba, y la previsión según la Comisión Económica de Asuntos Económicos y Locales de América Latina y el Caribe, que llegaría a un 21,9%. Por lo tanto, estamos en un escenario especialmente complejo en el que, como señalaba Javier, la pandemia no afecta igual a todas las personas y no afecta igual en todos los ámbitos. Y en ese sentido, según las previsiones y según el análisis realizado por la Comisión Económica para América y el Caribe, se señala como poblaciones especialmente vulnerables las mujeres, los estratos de ingresos bajos y medios bajos, trabajadores informales, trabajadores domésticas remuneradas, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas mayores, población rural, población indígena, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y personas en situación de la calle. Grupos especialmente vulnerables, y voy a centrarme en algunos de estos grupos. Por ejemplo, las mujeres, en cuanto a trabajadores informales, ocupan el 53,1% de las personas que trabajan en este sector de informalidad. Y la situación es que se va a agravar, efectivamente se va a producir mayor desempleo. En cuanto a las trabajadoras domésticas remuneradas,
La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estima que el 70,4% de las trabajadoras domésticas están viendo en este momento afectados los ingresos, cuando no anulados por motivos de esta pandemia. Temas que, de nuevo, son especialmente complejos. Y en cuanto al tema de la población rural, el 40% de los hogares familias están representados por una mujer y cuando no son titulares de la propiedad de la tierra, de la propiedad de sus negocios. Y eso, de nuevo, incide en que aumenta su vulnerabilidad porque no pueden acceder a ciertos recursos que, como bien señalaba Santiago, se van a poder incentivar y se van a poder establecer de diferente orden. Pero no solamente a las personas, sino que también hay ámbitos en los que incide especialmente la pandemia. Ámbitos como la salud, la nutrición, la educación, ingresos laborales, trabajo infantil, el acceso a servicios básicos y el trabajo de cuidado no remunerado. Me voy a centrar en ingresos laborales. Según, de nuevo, la Organización Internacional del Trabajo, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es el 48% versus el 75% de los hombres. Y por otro lado, el salario a igualdad de trabajo tiene oscilaciones entre un 60 y 75% el salario que reciben las mujeres frente a los hombres. Esos son datos, como digo, siempre vinculados con América Latina. El trabajo de cuidados no remunerados. Las mujeres dedican entre 2-3 veces más horas que los hombres a las tareas dedicadas con los trabajos domésticos y trabajos no remunerados. Y este es un dato especialmente complejo porque eso dificulta su acceso al mercado laboral y su acceso a diferentes instancias de igualdad. Por ejemplo, para unos datos, en Argentina los hombres dedican 9,3 horas a esta tipología de trabajo no remunerado y las mujeres 23,2 horas. En Colombia, 5,2 los hombres frente a mujeres dedican 17,9 o en República Dominicana los hombres dedican 3,8 horas y en el caso de las mujeres 16,7 horas. Pero todavía es peor en el ámbito rural. Todavía, de hecho, en zonas rurales, por ejemplo, de Perú, el 57,3% de las mujeres están vinculadas a tareas como, por ejemplo, el transporte de agua al no tener canalización del suministro. Y en Guatemala dedican 6 horas semanales a esta actividad. Sin duda alguna, estamos en un momento especialmente complejo ante estos datos. Y otro factor que comentaba también, otro ámbito, es el tema de la violencia. El 25 de noviembre, mañana, es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y es un tema especialmente complejo y tenemos datos que han sido agravados y que están presentes por efecto de la pandemia. Piensen, por ejemplo, que la mitad de la población no goza de los mismos derechos humanos por el hecho de ser mujer. Y según la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 3 mujeres sufren en algún momento en América Latina y el Caribe, en algún momento de su vida, una violencia física o sexual. La violencia de género es la tercera causa de muerte entre las mujeres entre 15 y 44 años. Y el confinamiento ha provocado que ya se estén recogiendo datos que son muy alarmantes de la situación en la que viven mujeres y niñas. ¿Qué respuestas se están dando? Pues categorías de tipo, como ya también hemos visto, ¿no?, en alguna imagen, política fiscal, financiera, social, de tipo de empleo, garantía de servicios públicos, pero de nuevo las personas no todas acceden a las mismas condiciones. Los hombres y las mujeres no acceden de la misma manera y eso crea asimetrías con datos como los que hemos señalado. Menor acceso al mercado laboral, una menor titularidad de las propiedades y de los negocios, siendo las mujeres en muchas ocasiones, cabezas de familia, una menor bancarización, el acceso al sistema financiero, lo cual dificulta poder tener ciertas, diríamos, apoyos y estímulos y alivios de carácter financiero y de subvenciones, y menor acceso y uso de las tecnologías de la información, lo cual también dificulta el acceso a la información e incluso a las solicitudes de diferentes tipos de apoyos. Este momento, y respondiendo a la agenda del ODS, tenemos una especial importancia en darle una mayor atención. A pesar de estos datos que digo que son abrumadores, solicito y pienso que estamos en un momento especialmente importante porque la agenda hoy más que nunca, ha señalado Margarita, la vicerrectora,
hoy más que nunca tiene el mayor de los sentidos posibles. Piensen ustedes que en el 2018 ya había una cierta actitud de relajación de ese gran compromiso de la agenda mundial. Incluso había algunos datos por ahí en el que no se le estaba prestando especial atención, y de hecho el secretario general de Naciones Unidas, en el informe del 2019, hablaba de que efectivamente se están dando respuestas, pero quizá no con la rapidez, con la contundencia y con la importancia que se le estaban dando. Y ahora nadie puede pensar que la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda que podemos dudar o podemos pensar que está en un segundo nivel. Y en el informe, los primeros datos que se han señalado en la presentación de este importante trabajo realizado por la Cátedra Idalia con la Universidad y en el marco presentado por Montserrat, piensen que todos los indicadores que ha señalado de que menor desarrollo o de que se ha considerado con un mayor impacto por la pandemia están vinculados con todo lo que es el eje de las personas. Y ahí tenemos el tema, de nuevo, de la igualdad y el acceso a el mercado de trabajo, el acceso a un trabajo digno. Esto, de nuevo, y no quiero alargarme más para poder ser respetuosa con los tiempos, necesitamos en este momento que la agenda esté todavía más presente en la acción de gobierno, todavía más presente en la involucración de todos los actores, buscando una mayor cooperación y cogestión y participación de las mujeres, tanto en la toma de decisiones como en su implantación, porque sin duda alguna la desigualdad no es ninguna opción. Y si no hay igualdad, no podemos hablar en ningún momento de desarrollo. Muchísimas gracias y estaré encantada de poder seguir este debate y atender a las preguntas que se causen. Muchas gracias, María. Como siempre, un placer. Bien, quería hacer esta reflexión, ¿no? Está claro que lo que habéis comentado, Santiago y tú, María, los retos a los que nos enfrentamos después del coronavirus son importantes. Y Santiago hizo una pregunta que desde el punto de vista de la ingeniería me parece muy interesante, como fue hizo la reflexión sobre que no hemos estado preparados para esta crisis, ¿no? Hasta el punto que esta crisis ha paralizado el mundo. Pero la cuestión que yo le planteo al siguiente ponente es: ¿se están desarrollando las estrategias para no sufrir tanto si se vuelve a repetir una situación similar? Yo, desde el punto de vista del campo que conozco, que es la ingeniería, creo que sí. Quisiera comentar, por ejemplo, que en el periodo de tiempo que llevamos, que ha sido muy pequeño, todavía no ha pasado un año, ¿no?, desde que se dieran las primeras alarmas sobre la crisis que se avecinaba, han sido muchos los desarrollos tecnológicos que han permitido, y lo que yo considero más importante, van a permitir en un futuro disminuir los impactos producidos por crisis que tengan como esta su origen en la propagación de nuevas enfermedades. Ángel, que está hoy con nosotros, que quisiera comentaros, primero darte las gracias, Ángel, y comentar a todas las personas que nos están oyendo que eres director de Resiliencia y Cambio Climático y responsable de COVID-19 del Grupo Suez. Ángel, como hemos comentado y desde el punto de vista de la ingeniería, nos gustaría que nos mostrara ¿qué desarrollo científico y tecnológico? ¿En qué desarrollo científico y tecnológico estáis trabajando para poder desarrollar estrategias que permitan fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica? En particular, por las reuniones que hemos tenido previas, ¿no?, que estáis trabajando en sistemas de alerta basados en el monitoreo de alerta temprana, que están basados en análisis de aguas residuales, de los sistemas de abastecimiento más que de abastecimiento, de saneamiento de las ciudades. Iba a cometer un error de bulto para un ingeniero, que era confundir abastecimiento con saneamiento, pero no, ¿sabes? Muchas gracias, Ángel. Pues oye, Javier, muchas gracias por tu introducción y gracias también a la Cátedra Idalia por darme la oportunidad de explicar esto, a lo que me dedico desde hace 7 meses. Antes me dedicaba a otras cosas, soy director de Resiliencia y alguien entendió que esto del COVID era un caso, y es un caso flagrante, palmario, de resiliencia. Con lo cual, gracias a todos. Y si tengo que posicionarme aquí en el equipo de la amenaza o de la oportunidad, yo me posiciono por la oportunidad respecto al tema de la pandemia. Yo la veo también como una oportunidad.
Es decir, el virus nos ha demostrado, la enfermedad nos ha demostrado que somos vulnerables. Llevábamos 100 años sin saber lo que era una verdadera epidemia global y nos hemos dado cuenta de que no somos invulnerables. Así que de esta saldremos más fuertes. Nos costará, pero saldremos más fuertes. Y yo lo veo, por tanto, como una oportunidad para reforzar nuestra resiliencia. Y de eso es de lo que he venido a hablaros hoy. Comparto mi pantalla, que entiendo que ya estáis viendo. Os voy a hablar de un servicio, el COVID-19 City Sentinel, que así hemos bautizado, pero que es básicamente lo que ha comentado Javier, ¿no? Es la monitorización de las aguas residuales como un sistema de alerta temprana para detectar el virus. Entiendo que estáis viendo mi pantalla. ¿Alguien me puede dar retorno? Sí, sin problema. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces además creo que es muy oportuno porque esto me permite ligar con el hecho de que este sistema de vigilancia de las aguas residuales pues pone en valor ese gran olvidado que tenemos todos en casa en un rincón, ¿no? Que es el retrete. Suena cachondeo, pero es así. La semana pasada fue la semana del retrete, el Día Internacional del Retrete fue miércoles, creo, jueves. Y por tanto también pone en valor este elemento. Es decir, el retrete al final, igual que el cubo de la basura, dice mucho de nosotros. La basura por un lado y los residuos sólidos de las basuras hablan mucho de la sociedad y de lo que deja detrás. Y el retrete habla mucho pues, de la sociedad porque todos dejamos ahí un poquito de nosotros y por tanto no deja de ser un indicador de la salud de una población. Pues de esto vengo a hablaros. Para adelante, voy a ir rápido. Tengo una presentación que tenía preparada, que he recortado, pero que aún queda larga y realmente me voy a saltar algunas partes. Voy a ir al foco. El virus de SARS-CoV-2 está en las heces que todos los infectados excretan. Todos los infectados, tengan síntomas y estén enfermos o sean asintomáticos, todo aquel que entra en contacto con el virus, le haga o no le haga daño el virus, va a excretar ese virus por su sistema digestivo a los pocos días, incluso antes de presentar síntomas, si es que llega a presentarlos. Por tanto, de ahí al sistema de alerta ya solamente hay un paso. Por tanto, si excretamos y luego pues esas heces van al agua y al agua residual, pues lo podemos encontrar en las depuradoras y en las redes de saneamiento. Por tanto, ahí tenemos un excelente indicador de la enfermedad. No es tan bueno como los test PCR o test antígenos que se pueden hacer a la población, porque claro, esto es una medida agregada de todo el mundo a la vez, no sabes quién es el enfermo, pero puedes saber realmente qué evolución, si hay más, si hay menos, si sube, si baja. Así que esta concentración, si hubiéramos estado midiéndola en enero, habríamos visto venir al virus con cierta antelación, ¿no? Por tanto, tiene su gracia. Diagnostica a toda la población, no es invasiva, lo coges en la calle, una muestra de agua, etc., y te da una visión temprana, sobre todo. Se empieza a excretar el virus antes incluso de tener síntomas. Por tanto, antes de que la persona vaya al médico a decir que se encuentra mal y la diagnostique. Por tanto, te da la posibilidad de tener un sistema de alerta temprana, de anticiparte al virus. De ahí el título de la presentación. No voy a entrar en descripciones más técnicas, pero en todo caso entender que en el momento en que el virus empieza a estar en el agua, antes de que los enfermos lo noten, incluso hay muchos que no lo llegan a notar nunca, con lo cual te da una anticipación, tanto en el tiempo de detección, eso de lo veo antes, como te da una anticipación también porque te detecta aquellos que son indetectables por el sistema sanitario, a no ser que sean contactos, porque son asintomáticos y no van a ir al médico, a no ser que los citen ya como contacto indirecto de un positivo, ¿no? Por tanto, ante este reto de la vigilancia de las aguas residuales, del saneamiento, en nuestro grupo, ya en el mes de marzo empezamos a investigar, a adquirir experiencia y a desarrollar un método que poder poner a punto, cosa que hicimos allá por el mes de mayo y que desde entonces está mostrando, pues está dando buenos resultados. En nuestra empresa, el camino de nuestra empresa y en otras ha sido el mismo camino, no es que seamos exclusivos en esto, y ha habido multitud de proyectos públicos y privados en este sentido. Hemos convertido lo que era un problema originalmente, que era, oye, vamos a ver, esto del virus y están las aguas residuales, nosotros trabajamos con aguas residuales, nuestros operarios están en las depuradoras, a ver si vamos a tener un problema aquí de riesgos laborales. Bueno, enseguida se vio que el virus no era infectivo en las aguas, lo que había en las aguas ya no era un virus viable, eran restos, ¿bien? Y a partir de ahí vino la oportunidad. Desarrollamos una metodología para medir el virus a través de test PCR en el agua,
para medir el virus y, por tanto, para montar un sistema de vigilancia epidemiológica. Ahí está la oportunidad. En el sistema de vigilancia epidemiológica, una vez visto que esto funciona, pues se puso en marcha ya por el mes de mayo, creo recordar. Primero fue un proyecto de I+D, una vez empaquetado este conocimiento y desarrollado las metodologías, se pusieron en producción en forma de servicio que ofrecer a los gestores de sistemas de saneamiento y, por tanto, a las autoridades sanitarias y las autoridades municipales gestoras del ciclo del agua. ¿De qué va esto? Esto va de monitorizar de forma periódica, y la gracia es que sea periódica, claro, periódica y, si es posible, frecuente, tomar muestras de agua residual para detectar trazas, material genético del SARS-CoV-2 y, por tanto, tener ahí un centinela de la enfermedad, que es tanto más útil, que es útil sobre todo en un periodo de latencia, periodo de punta como estamos ahora, ya sabemos lo que tenemos, pero en julio ya veíamos que en el agua empezaba a subir, en agosto, finales de julio y sobre todo principios de agosto, ya lo veíamos que empezaba a subir. Luego, ahí tienes el sistema de vigilancia, ¿no? El objetivo, obvio, es evaluar el estado epidemiológico de una población, bueno, no una población, de la cuenca que vierta al punto donde tomas la muestra. Claro, que tomarán diferentes puntos. De ese sector, barrio, ciudad, lo que sea, puedes tener una foto y ir viendo su evolución. El objetivo final, obviamente, el refuerzo de la resiliencia sanitaria, porque de esto va de aumentar la resiliencia del sistema sanitario con un elemento más de información. Al final, los que toman las decisiones han de tener cuanta más información mejor, y este es uno más. No, obviamente no pretende ser el primero de muchos, no, esto es un elemento que tiene su gracia, por motivos que luego explicaré. ¿En qué puntos de la red alcantarillado? Bueno, en muchos. Puede estar en las depuradoras, puedes muestrear en la red de colectores, los interceptores, puedes muestrear más aguas arriba, más a nivel de barrio. Todo depende de exactamente qué estés buscando y en qué momento de la epidemia estés y en qué modo estés. Estoy en modo detección, estoy en modo seguimiento. Según en qué modo estás en cada instante, toca muestrear unos puntos u otro, ¿no? Y según también la señal que obtengas, claro. ¿De qué va el servicio? Comprende varias etapas, que no voy a explicar en detalle, pero básicamente de identificación del problema, es decir, esto es un problema ingenieril, es un punto de concentración, hay que tomar una muestra, luego muchas muestras, luego va de identificar cuál es la cuenca, el entorno, el perímetro de población que llega, que se concentra en ese punto. Por tanto, es un trabajo pues, de expertos en redes de saneamiento, identificar los edificios críticos, hay un hospital, ojito, que te va a distorsionar la señal, te va a engañar, porque el hospital te va a meter una señal muy potente, o aquí hay un colegio, aquí hay un geriátrico, vamos a verlo con atención, vamos a hacer zoom aquí, en fin, se diseña un plan de muestreo, se ejecuta, se diseñan unas frecuencias, se ejecuta, por tanto, se muestrea, se llevan a analizar a laboratorios muy especializados en PCRs en medio acuático, que es son PCRs bastante complicadas, y luego esa información se publica o se cuelga, digamos, en una plataforma tecnológica, una plataforma en una website, donde se pueden comparar los datos, sacar tus gráficas, ver evolutivos, etc., ¿no? El objetivo de esta plataforma digital, unificar información, dado que el objetivo es dar información a quien debe tomar decisiones, debes darle la información relevante, poca y clara. Analíticas, resultados, evoluciones, tendencias, zonas, ¿no? Cada zona sectorizada con un mapa de colores y tal, y información adicional, información epidemiológica que todos podemos encontrar en las webs públicas de diferentes comunidades autónomas. Con toda esta información se forman su propia imagen. Este tipo de servicio se está desplegando en España en multitud de ubicaciones. Hay proyectos estatales como el Batar COVID, proyectos autonómicos en casi todas las comunidades autónomas, proyectos de operadores de redes, públicos, privados. Mucha gente estamos dedicándonos a ello, ¿eh? En nuestro caso tenemos 600 y pico puntos de control donde estamos muestreando, y la gracia siempre es hacerlo evidentemente de forma periódica para tener una imagen. O sea, he dicho que es una foto, no es una foto, es un vídeo. Es una imagen realmente continua. ¿Esto funciona? Sí, funciona. Funciona como un sistema, funciona. Tiene sus dificultades, hay que decirlo, de interpretación. Funciona, pero es complicado de extraer la información de ahí y entenderla. Le he puesto gráficas que no voy a pretender explicar, pero se correlaciona bastante bien la evolución epidemiológica con la evolución de las concentraciones en el agua, lo cual es de esperar. Más enfermos, más gente que excreta virus, más virus que se encuentran en el agua.
Y esas correlaciones, aunque no son fáciles de establecer, sí que hay cierta homogeneidad en los resultados. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Mira, sirve para 4, bueno, aquí pone 5, pero son básicamente 4 grandes cosas. Para detectar brotes antes de que se dé cuenta el sistema sanitario. Para detectar cambios de tendencia, no solamente brotes, sino también estabilizaciones y bajadas. Y por tanto, desconfinamientos y relajamiento de condiciones. Y si el agua avisa antes, me puede ya un indicador de si vamos bien o vamos mal. Para evaluar el nivel de circulación del virus en términos globales en la población, porque se llama la prevalencia. Y para detectar zonas calientes, focos localizados. Mira, este barrio está peor que el otro. Vamos a cerrar este barrio y no todo el municipio. O vamos a cerrar esta residencia, o vamos a, en fin, o esta residencia de ancianos, algo positivo, pues aquí hay que actuar ya, testa a todos los ancianos, etcétera, etcétera. Es decir, detectar focos. Luego hay otra más científica de detección de mutaciones del virus, pero esta también se encuentra, y de hecho mucho mejor, en los PCRs nasofaringios que se hacen. Pero las primeras 4 son realmente relevantes. ¿Qué escala puede tener? Pues diría que casi toda, desde la mayor, que es toda una ciudad entera, vamos a la depuradora y estás muestreando toda la ciudad con una sola muestra. Puedes ir a sectorizar esa imagen de aquí a la derecha, ¿verdad? Por barrios, como hacemos en multitud de sitios, por distritos, bueno, por distritos, por sectores, vamos a llamarles sectores de las ciudades o de los municipios. Puedes llegar a edificios críticos, como pueden ser pues, geriátricos, colegios o complejos tipos campus estudiantiles o prisiones. Han de ser complejos. Colegios, la verdad es que no es un buen candidato. Han de ser lugares donde la gente viva para que vaya al baño. O sea, si no van al baño y no hace sus necesidades en el baño, de nada sirve. Y el colegio, el periodo es demasiado corto, centros de trabajo a veces tampoco, pero grandes fábricas con mucha gente, con turnos, o eso, ¿no? En centros penitenciarios donde la gente reside, o cruceros, donde la gente, por tanto, reside o va al baño, son lugares donde se puede llegar a hacer este tipo de resultados siempre a través del agua residual. ¿Para qué sirve? Pues para facilitar la toma de decisiones. En ese sentido hay como 3 niveles. Aquatec, o nosotros, los operadores ingenieriles, ¿no?, de redes de agua y saneamiento, realmente no nos toca tomar decisiones sanitarias, solo decisiones operativas relativas a la propia campaña de muestreo. Pues decisiones como densificar la red de muestreo, incrementar la frecuencia según el momento, vamos peor, vamos a hacer muestras más seguidas, asesorar. Pero a quien le toca tomar decisiones es a las autoridades. Primero las municipales, en su nivel, pues incrementar presión sobre los botellones o sobre los horarios de cierre de los bares, o desinfectar espacios públicos, columpios, parques infantiles, o cerrar parques directamente, o concienciar. Es decir, son actividades, bueno, de baja intensidad, pero también necesarias, o controlar la mascarilla, el distanciamiento. Y luego, cuando las cosas se ponen más feas, este tipo de información puede ayudar también a las autoridades sanitarias, digamos, autonómicas o estatales, en confinamientos, en restricciones a la movilidad, en cierre de actividades. Pero la gracia es en reaccionar en su justa medida, no cerrarlo todo de todo, sino cerrar donde tengo focos más concentrados. Y en eso las aguas pueden ser un utilísimo indicador. ¿Y qué nos espera el futuro? Yo creo, hay gente que me dice, bueno, este servicio va a durar 12 meses y luego se acabará. Pues puede ser, pero puede ser que no. Yo creo que no. Este servicio no lo hemos inventado con la COVID, este servicio existía. O sea, que en las aguas residuales encuentras cosas, ya se sabía. Lo que ocurre es que parece que la COVID lo ha puesto sobre la mesa y parece que ha venido para quedarse. Y lo digo, no es mi opinión, traslado una opinión, traslado un conjunto de sensaciones, y es, la OMS ya ha publicado diferentes documentos de estado del arte de esto de la monitorización, y lo avala como un método válido. La Comisión Europea lo ha incluido ya, la monitorización de las aguas residuales la ha incluido en la nueva directiva de depuración, que tenemos una que es del año 91, ya es muy veterana, se va a cambiar en los próximos 2 o 3 años, y en el borrador, en el roadmap de esta nueva directiva, ya lo ha incluido. Igual que medimos la DBO y tal, y determinados parámetros en el agua residual, habrá que medir también determinados patógenos. Y esto liga con el tercer punto. La Comisión Europea la semana pasada, no, la anterior, lanzó un documento al Parlamento Europeo llamado algo así como
comunicación sobre medidas para incrementar la resiliencia sanitaria europea. Y dice un montón de cosas, entre las cuales pues que hay que fabricar, en fin, que hay que tener una fabricación propia de mascarillas, de ventiladores. No nos puede pillar como nos pilló la primera ola, sino que debemos ser capaces de tener recursos y, por tanto, de incrementar nuestra resiliencia. Y entre las muchas cosas que dice una que es, bueno, muchas, ¿no? Incrementar el papel y el rol del CDC, el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas. Y en un subpunto, en un subapartado, menciona precisamente dotar al CDC de más elementos de información, y uno de ellos es la vigilancia de las aguas residuales. Por tanto, realmente parece que esto ha venido para quedarse. Hoy es la COVID, hoy es el SARS-CoV-2, vamos, pero mañana pueden ser otros usos. Vigilancia epidemiológica ante otras enfermedades. Es tan fácil como, en lugar de rastrear genes del SARS-CoV-2, pues rastrear genes de la gripe o rastrear genes de cualquier otro patógeno, ¿de acuerdo? La gente infectada generalmente, a través de su sistema digestivo, acaba excretando restos de estos virus. Por lo tanto, se pueden buscar en el agua, estos u otros. Se pueden buscar otro tipo de componentes que nos hablen de la salud de una población, de posibles problemas endocrinos, patologías, uso de medicamentos, abuso de drogas, hábitos alimenticios. Es decir, el agua residual que sale de nuestro organismo dice mucho de lo que ingerimos y de lo que somos y de cómo estamos, de cómo está nuestro sistema. Por tanto, no deja de ser un indicador, da un poco de miedo, ahora esto es un poco orwelliano, pero es así, es una manera agregada, no invasiva, porque no te metes, no coges a la persona individual, además es agregada, es anónima, pero es un método no invasivo de obtener información sobre la salud de una población. Y además tiene una gran ventaja, que es la ausencia de sesgo. Es una medida objetiva de lo que hay en el agua, y todo el mundo va al baño a lo largo del día, más o menos, con lo cual todo el mundo pasa por ahí. Así que si haces una muestra integral suficientemente representativa, y tienes una buenísima foto. Cuando hacen PCRs en los centros médicos o en el mercadillo el sábado, está bien, y es una medida muy interesante porque es individualizada, pero es una medida sesgada. La haces PCR, donde sabes y sospechas que hay enfermos. Por eso las haces. De hecho, por eso se hacen. No se hacen PCRs para tener una imagen estadística FETEN, se hacen para detectar la mayor cantidad posible de enfermos. Luego se lo haces a los que han estado en contacto con un enfermo, luego tienen mayor probabilidad de estar enfermos si han estado en contacto. Por tanto, tiene cierto sesgo. Sin embargo, el agua residual es objetivo, es lo que hay. Esa es la frase que la semana pasada oí varias veces: el agua residual no engaña. Y algún compañero decía, bueno, no engaña, tampoco te desvela la verdad del todo y la tienes que interrogar bien, pero es cierto, no engaña y puede ser muy útil, ¿no? Y con esto acabo. Realmente, en un día como hoy, que hace una semana, que fue el día del retrete, hay dos ODS, el del agua, limpia y saneamiento, y el de salud y bienestar, que realmente ligan y mucho con este nuevo servicio que creemos ha llegado para quedarse. Y con esto acabo y estaré dispuesto a responder preguntas como creáis oportuno. Muchísimas gracias, Ángel, por tu intervención. Quisiera comentaros, en este momento de la tarde en la que estamos, fijaros, tenemos que hacer frente a retos económicos. Santiago ha planteado, entre ellos, que los fondos del Fondo de Reconstrucción Europeo se inviertan de una forma satisfactoria. Hay que hacer frente a aspectos relacionados con la desigualdad. El caso particular de la desigualdad de género, María nos contó el caso de Latinoamérica. Y por último, Ángel, respecto a las soluciones tecnológicas que se están desarrollando, es muy importante que no caigan en desuso una vez se olvide en junio, julio, cuando se olvide todo el tema de lo que ha sido la crisis del COVID y volvamos, entre comillas, a nuestra vida normal. Pues bien, en este contexto va a hacer falta nuevos modelos de liderazgo y por eso tenemos a Rafael Molina Sánchez, es subdirector del Centro de Liderazgo y Tecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues Rafael, eres el último ponente de esta mesa y a partir de tu experiencia te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo piensas que podemos alinear nuestra energía en este contexto
para, mediante un nuevo modelo de liderazgo, hacer frente a los retos que marcarán la agenda de las generaciones futuras. Y lo que es más importante, yo tengo una hija de 9 años que se está portando muy bien, no ha entrado todavía aquí. Yo, respecto a mi hija y sus amigos y amigas de clase, ¿crees en tu opinión que podemos ser optimistas? Rafael, muchísimas gracias. El escenario es tuyo, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, por la presentación y también por la invitación, obviamente, a esta mesa redonda. Gracias a la Cátedra Hidralia y gracias a mi querida Universidad de Granada, de la cual, por supuesto, provengo. Me va a dejar, si te parece bien, que te relate, ¿no?, un poco una visión general y una historia, antes de contestarte a esa pregunta, ¿no? Deciros que me he sentido bastante identificado, muy identificado con las opiniones de Santiago, de María y de Ángel, esa visión de economía, de innovación, esa parte social. Pero hoy vengo a esta mesa redonda con el gorro, tratando de aportar un punto de vista adicional desde mi actividad actual en el marco del liderazgo, como tú bien decías. Y estamos hablando fundamentalmente de transformación organizacional. Pero también me gustaría mantener mi faceta medioambiental y digital, ¿no?, que es la que ha dado sentido a mi actividad profesional hasta la fecha. Así que trataré de ir mezclando ópticas, si me lo vais permitiendo. En segundo lugar, creo que la temática de esta sesión es apasionante y es tremendamente abierta. Sería como para que pudiéramos charlar horas. No lo vamos a hacer, lo haremos durante solamente ya de los próximos 7 minutos u 8 minutos, que trataré de condensar un poquito el mensaje. Eso sí, voy a empezar, si me lo permitís, por una reflexión general. Es evidente que cada generación, la nuestra como otras, se ha enfrentado a grandes retos. Temas como la igualdad, de la cual hemos hablado, igualdad de oportunidades, alfabetización, libertad de los individuos, tener acceso a una alimentación digna o tener acceso a un sistema de salud universal, son anhelos en los que hemos avanzado como humanidad. Y eso no es discutible, aunque tampoco es discutible que lo hemos logrado de una manera muy asimétrica. La diferencia que yo percibo en la actualidad frente a otros periodos de la historia es que tenemos mucho más conocimiento y herramientas. De hecho, Ángel nos lo acaba de mostrar, ¿no?, desde un punto de vista técnico y científico. Disponemos, a mi juicio, de la mayor parte de la tecnología en términos de investigación necesaria para abordar los objetivos de desarrollo sostenible. El gran reto, nuestra gran misión, si la tenemos que definir de una manera muy sintética desde mi punto de vista, es hacer sostenible nuestra presencia en este planeta a largo plazo. Se trata, por lo tanto, de un reto sistémico, no implica ni a un país, ni a una persona, ni a un grupo. Y esto es una novedad. Esta interdependencia global se ha puesto de manifiesto con la presente pandemia. Básicamente ha sido un síntoma más de la globalización económica, cultural o de consumo. Desde hace más de medio siglo, el modelo económico y de crecimiento se sustenta en el bienestar de parte de la población mundial y también ha ido mostrando debilidades. Esas debilidades se han ido acrecentando en estos últimos 20 años, al combinarse con el incremento de la población y con un modelo de consumo insostenible, que a su vez mide la salud de la economía. Aquí hay una cierta paradoja. Vamos a hablar de datos, muy poco, muy sencillo, simplemente para llamar un poquito y poner el foco de atención. En el año 2019, esta paradoja en Europa ha provocado que se consuma 2 veces más de lo que es capaz de generar su propia biosfera. Esto es muy preocupante. Y es una simple cifra, pero da para una reflexión urgente y de gran calado. No está presente todavía en la sociedad. Hay que preguntarse por qué. Si lo anterior lo multiplicamos por la transformación digital, podríamos afirmar que el antropoceno está alcanzando su máxima aceleración. A partir de la revolución industrial, el hombre ha sido capaz de modificar casi el 75% de la superficie de la Tierra. Ha modificado el ciclo del agua, el ciclo del carbono y del nitrógeno. Ha alterado con ello también los ciclos de variabilidad climática y ha dado con esto lo que hemos venido a llamar el cambio climático. Otro ejemplo de esta antropogénica situación es el manejo de los residuos, ¿no? Estábamos hablando antes de saneamiento, yo ahora voy a hablar de otra parte, ¿no?, de la estimación, por ejemplo, que hizo el Foro Económico Mundial, Davos, que quiero recordar que aproximadamente estimaba que se equipararía la cantidad de biomasa marina con vertidos de plástico en el mar en muy pocos años, estamos hablando de 20 años. Aquellos que somos especialistas en el ámbito marítimo, en el ámbito del océano, sabemos que es un enorme problema el desequilibrio que se ha producido en estos muy pocos años, ¿no?, en estos últimos 20 años. Esta información flota en el aire y está calando. La sociedad, la humanidad en su conjunto percibe la necesidad de reformular
las bases profundas de la relación de la humanidad con ella misma y con su entorno. Esto yo creo que no hay nadie que lo pueda discutir. Los objetivos de desarrollo sostenible, la lucha a favor de la mitigación del cambio climático, los programas como el Green Deal europeo, buscan, en el fondo, un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad. Son la manifestación de que la sociedad se percibe y se percibe con urgencia y quizás con un poquito de confusión. La sociedad sabe que algo no funciona en el sistema, pero no tiene claro hacia dónde ir y hacia dónde debemos de ir. Conceptos como sostenibilidad están calando, pero el ciudadano de a pie no sabe llevarlo a la práctica. No entiende qué es ni qué implica ser sostenible. Nos falta quizá una visión más definida y un liderazgo que sepa recoger esta inquietud de cambio y convertirla en acciones y motivar. Básicamente que surjan líderes que sepan llevar a cabo esta transformación. Si me lo permitís, me voy a llevar esto en lo personal. A ver, recuerdo el día 12 de marzo, el día anterior a la declaración de la alarma, de estado de alarma, y bueno, este estado de alarma nos tuvo meses metidos dentro de casa. Bueno, pues mi mujer subió a recogerme a Madrid y he de reconocer que en el viaje de bajada a Granada, junto con la sensación de incertidumbre que todos seguro que tuvimos, yo tuve la firme convicción de que el COVID-19 iba a ser el detonador del proceso de cambio. O por lo menos lo iba a acelerar enormemente. No estamos en ese punto. Montserrat nos ha presentado hoy una cifra que dice que todavía no. Pero por otro lado ya tenemos cifras económicas que dicen que a lo mejor empezamos a despegar. Y tenemos evidencia de que estamos observando la sociedad. Y tenemos ya innovaciones tecnológicas aplicadas para dar los siguientes pasos. Vale. Era evidente que nos encontrábamos en una crisis que golpeaba al primer mundo y no en cualquier sitio, ¿no? Golpeaba en la libertad del individuo, en la educación, en la seguridad económica y, por supuesto, en la salud. La verdad es que fue un momento, he de reconocer que yo lo sentí como mágico y a la vez terrible. Yo tengo a mi propia abuela ahora mismo hospitalizada, ¿no? Pero ponía de manifiesto la interdependencia planetaria. Había una relación entre todos nosotros. Con estos contextos de mayor estrés se ponen de manifiesto las limitaciones de los sistemas, de las organizaciones, pero a la vez también se ponen de manifiesto los recursos existentes o permiten el desarrollo de soluciones orientadas al cambio y a la transformación. Recordemos que siempre las emociones intensas aceleran las respuestas de la sociedad y de los propios individuos. Estamos entrando, por lo tanto, en una ventana de oportunidad de adaptación al cambio, que nos va a permitir alinear a la sociedad frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Los momentos de crisis tienen un enorme poder durante y después. Yo creo que estamos a punto de poder empezar a sentir el impacto de ese poder. Durante semanas, en ese confinamiento, se inundaron las redes sociales con conceptos inspiradores como economía regenerativa, economía circular, economía del bien común, economía colaborativa, de crecimiento económico, economía sostenible, y todo aquello como respuesta, como una respuesta clara de la sociedad, porque necesitamos nuevas soluciones y evidentemente no estábamos abordándolas con la urgencia ni con la intensidad necesaria, a lo mejor tampoco con la certeza para alinearlas con la sostenibilidad. Era el momento de liderarnos hacia el cambio, pero no ha sido lo que ha pasado exactamente. A mi juicio ha dominado una polarización social, un desencuentro, la desinformación, el miedo, y este para mí es el síntoma inequívoco de una falta de liderazgo social. Existen muchos modelos de liderazgo y todos ellos son válidos y útiles. Yo creo personalmente que en un liderazgo basado en el autoliderazgo tenemos el futuro del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que creo que desde las universidades, desde el ámbito de la gobernanza, desde las empresas, desde las organizaciones, se debe cultivar y desarrollar las habilidades y las competencias de las personas, que faciliten la conciencia, la libertad, la responsabilidad de los individuos, que les permitan evolucionar y adaptarse y gestionar sus emociones. En definitiva, un modelo de liderazgo que facilite, que emane la mejor versión de cada persona, de los equipos y de las organizaciones. En definitiva, una mejor versión de la sociedad en su conjunto. Tras varios meses de pandemia, tras observar cómo nuestro contexto de gobernanza carecía de las herramientas de comunicación y motivación básicas, al ver un país sumido en esa polarización, al observar tanto talento empujado por el bien común sin una dirección clara, creo que podemos afirmar que el papel de la educación es fundamental para poder lograr y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La educación, la universidad
Y la ciencia en estos últimos 40 años han estado orientadas al logro del individuo, del conocimiento, de la técnica, del bienestar, y a impulsar el currículum de las personas, de su carrera profesional, su estatus social, a acumular bienes y, ¿por qué no, también a incrementar su capacidad de consumo? Todos tenemos derecho a una opinión propia, pero no tenemos derecho a unos hechos propios, ¿no? Es indiscutible que tenemos que realizar cambios y que los objetivos de desarrollo sostenible son un horizonte claro, un horizonte al que dirigirse para dar ese salto. Pero para poder dar ese salto, debemos antes dar otro salto, el salto del yo, del individuo, al nosotros. Ese es el poder que ha tenido el COVID. ¿Vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? No me cabe ni absolutamente ninguna duda. La pregunta es cómo deficientes vamos a ser para conseguirlo. Desde mi perspectiva, el reto no es ahondar en la tecnología y la ciencia. Ojo, que también, también. Yo vengo del ámbito científico, del ámbito técnico, y en mi actividad principal lo ha sido durante toda mi vida. Pero para mí el reto fundamental hoy día es humano. Necesitamos que de nuestro sistema educativo emane una sociedad que sepa liderarse a sí misma, que sepa elegir entre ellas lo mejor. Unos líderes que sepan llevar el timón de este complejo barco. Ahora voy a hacer un poquito, si os parece, de publicidad, si me lo permitís, sobre el Centro de Liderazgo y Tecnología, que recientemente la Universidad Politécnica de Madrid cumple 2 añitos, ¿no? Es bastante joven. Y creo que este tipo de instituciones, esta institución es tremendamente pertinente y necesaria. Creo que cada organización necesita una estructura que acelere la transición entre el yo y el nosotros, que combine un equilibrio perfecto o adecuado entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo humano. Y con esto ya reitero y cierro, ¿no? Tenemos muchísimos recursos tecnológicos, tenemos muchos recursos de conocimiento para abordar los retos que nos esperan, los ODS entre ellos. Pero la gestión de esta pandemia ha puesto de manifiesto, a mi parecer, que necesitamos líderes que nos reúnan hacia un propósito común, que logren comunicarlo de una manera eficaz. En mi opinión, el COVID ha puesto de manifiesto esta debilidad que a su vez se va a convertir seguro en una fortaleza de una manera evidente. Creo que no ha facilitado acercarnos al objetivo de desarrollo sostenible, como bien ha indicado Monse también en su análisis inicial, pero nos ha ayudado a poner de manifiesto las prioridades. Y las prioridades, como he dicho, son el desarrollo humano, la comunicación, la empatía, el valor de trabajo en equipo, la gestión emocional y, por supuesto, el valor del liderazgo. Estas competencias son tan importantes o más importantes que el propio conocimiento científico técnico. Bueno, Javier, yo creo que con esto ya te doy un poco paso para el debate. Oye, y Rafael, solamente cerrar con el agradecimiento de nuevo a la Cátedra de Hidralia y a la Universidad de Granada por la oportunidad de tener este rato de conversación. Rafael, bueno, yo creo que era el ponente adecuado para cerrar la mesa, ¿no? Poniéndonos en marcha en un liderazgo hacia un bien común. Yo lo que sí quería comentaros, primero pediros disculpas, vamos retrasados 15 minutos, entonces me gustaría que Santiago, bueno, tiene un compromiso con anterioridad a esta mesa y ha hecho el favor de incluso de retrasarlo unos minutos, que Santiago nos diera una noticia, un titular, un mensaje y el resto de la mesa que os quedaréis al final por si alguien del público o alguien quiere hacer alguna pregunta o una cuestión, pues que se pueda resolver y no dejar a nadie sin cubrir su expectativa o sus inquietudes, ¿vale? Entonces, si te parece bien, Santiago, en plan periodismo, ¿cuál sería tu titular de esta resumen de todos estos temas? Yo creo que ha estado muy interesante todo lo que se ha comentado, aunque éramos visiones distintas. Disculpadme que, claro, pensaba que terminábamos a menos 10 y tenía un compromiso a las 7 que he postergado hasta las 7:15, 7:20. Para mí, por lo menos intentando combinar todo, en este contexto tan difícil, ya empiezo, ¿no? En este contexto tan difícil tenemos grandes oportunidades que debemos aprovechar, y ahí incluiría liderazgo, incluiría pues la tecnología que nos han comentado en materia de aguas, incluiría, por supuesto, los temas sociales que también se han comentado. Tenemos grandes oportunidades, pero ojo, no pueden ser oportunidades perdidas dentro de
5 o 7 años. Es decir, tenemos por primera vez un apoyo externo, podríamos decir, muy grande para las grandes oportunidades de la recuperación y de los ODS, pero debemos convertirlas en oportunidades aprovechadas y nunca en oportunidades perdidas, que es un término terrible en economía. Bueno, muchas gracias, Santiago. Entonces, Gracias. sin más, pido disculpas, sé que hay gente que quiere hacer alguna pregunta, pero pido disculpas porque creo que lo razonable es que pasemos a la siguiente mesa y eso no quita que los ponentes se van a quedar, el resto de ponentes, para cualquier cuestión. Muchísimas gracias, Santiago, Rafael, María, Ángel, y ojalá nos veamos pronto en otro acto, en otro foro o tomando una cerveza cara a cara. ¿Vale? Muchísimas gracias.